Quedo docente en cuanto a la tarea de aprendizaje autónomo de la tercera unidad relacionada con el caso Sarayaku versus Ecuador y sobre el sistema interamericano de derechos humanos. Tengo a bien exponer lo siguiente relacionado con el trabajo realizado y la investigación también que se la realizó al respecto. El Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos es el mecanismo regional encargado de promover y proteger nuestros derechos en toda América. Funciona principalmente a través de dos órganos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En cuanto al análisis de estos dos órganos y cómo este sistema protegió a una comunidad entera en un caso histórico, el pueblo quichua de Sarayaku contra el Estado de Ecuador. Más detalles los iré exponiendo más adelante dentro de este video. Bueno, como segunda parte de la investigación, el conflicto en el territorio. El pueblo quichua de Jarayacu habita en la provincia de Pastaza, en la Amazonía ecuatoriana. El, o- el conflicto comenzó a finales de los años 90, cuando el Estado ecuatoriano otorgó una concesión a una empresa petrolera extranjera para realizar exploraciones en el territorio ancestral de Sarayaco. El problema principal, que el Estado nunca consultó a la comunidad. La empresa ingresó con seguridad armada, destruyó áreas sagradas, y enterró más de una tonelada de un peligroso explosivo llamado pentolita, perdón, poniendo en riesgo la vida y la cultura de la selva viviente. En cuanto ya al desarrollo del proceso jurídico a nivel internacional, pues nace, bueno, a nivel local. Entonces, tras agotar sin éxito los recursos legales internos, es decir, todas las instancias en el Ecuador, el pueblo de Sarayaco acudió a Washington, D.C., a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH. La comisión tiene la función de recibir, analizar e investigar peticiones individuales sobre violaciones de derechos humanos. Al ver la gravedad del asunto, la CIDH solicitó medidas provisionales a la Corte Interamericana para evitar daños irreparables a las personas de la comunidad. Posteriormente, al no llegar a una solución con el Estado, la Comisión ejerció su función de someter el caso ante la jurisdicción de la Corte Interamericana. Y en cuanto al juicio y la sentencia, tenemos que el Ecuador es uno de los países que ha reconocido la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por lo tanto, la Corte tenía plena autoridad para determinar si el Estado había incurrido en la responsabilidad internacional por violar la Convención Americana. En el año 2012, el tribunal falló a favor de Sarayaku, sentenció al Ecuador que Ecuador violó el derecho a la consulta previa, libre e informada, así como los derechos a la propiedad comunal y a la identidad cultural del pueblo indígena. En cuanto a las reparaciones, tenemos que cuando la Corte decide que hubo una violación, dispone que se reparen las consecuencias y se pague una justa indemnización. En este caso, obligó a Ecuador a pedir disculpas públicas, regular la consulta previa, retirar los explosivos del territorio y compensar económicamente a la comunidad. Los estados partes se comprometen a cumplir estas decisiones en todo caso. El caso Sarayaku no solo salvaguardó a una comunidad amazónica, sino que estableció un estándar internacional inquebrantable para la protección de los pueblos indígenas del continente. Esto es a manera de conclusión del trabajo. Agradezco la explicación en las clases y hasta la próxima.